Buenos días, mi nombre es Guillermo Pérez Gres y vamos a hablar de la gametogénesis. Buenos días. La gametogénesis es el proceso a través del cual son formados los gametos. Los gametos masculinos son llamados espermatozoides y su producción ocurre en los testículos mediante un proceso conocido como espermatogénesis. Por su parte, los gametos femeninos son denominados óvulos y estos son producidos por medio de un proceso denominado ovogénesis que ocurre en su mayor parte en los ovarios. Como mencionamos anteriormente, en el testículo es donde se originan o donde encontramos a los espermatozoides, y aquí tenemos algunas partes que forman el testículo, como el cordón espermático, los vasos sanguíneos y sus nervios, un conducto deferente, el epidídimo, el retetestis, el túbulo seminífero, el óvulo, el septo, la túnica albuginea y la túnica vaginal. Estas son algunas de las partes que forman al testículo. La gametogénesis, formación de los gametos, es el proceso a través del cual se forman y desarrollan las células germinativas sexuales especializadas, denominadas gametos. Estos pueden ser ovocitos o espermatozoides. Dicho proceso, en el que participan los cromosomas y el citoplasma de los gametos, prepara estas células sexuales para la fecundación. Durante la gametogénesis, el número de cromosomas se reduce hasta la mitad y se modifica la forma de las células. Un cromosoma se define por la presencia de un centrómero, que es la parte constreñida existente en el propio cromosoma, antes de la replicación del ADN en la fase del ciclo celular. Los cromosomas solamente tienen una cromátida, constituida por cadenas de ADN paralelas. Tras la replicación del ADN, los cromosomas presentan dos cromátidas, los espermatozoides y los ovocitos, que son los gametos masculinos y femeninos, respectivamente. Son células sexuales altamente especializadas. Cada una de estas células contiene un número de cromosomas que es la mitad, número haploide, del existente en las células somáticas, corporales. El número de cromosomas se reduce durante la meiosis, un tipo especial de división celular que ocurre durante la gametogénesis. La maduración de los gametos se denomina espermatogénesis en el hombre y ovogénesis en la mujer. La cronología de los acontecimientos durante la meiosis es distinta en los dos sexos. Meiosis. Es la primera división meiótica, es una división de reducción debido a que el número de cromosomas disminuye desde la cifra diploide hasta la haploide a través de un proceso de emparejamiento de los cromosomas homólogos en la profase y de su segregación en el anafase. Los cromosomas homólogos, denominados en ocasiones simplemente homólogos, uno de cada progenitor, se emparejan durante la profase y se separan durante la anafase, de manera que cada uno de los componentes de cada pareja se desplaza aleatoriamente a cada uno de los polos del uso meiótico. El uso establece contacto con los cromosomas a través del centrómero. En esta fase son ya cromosomas con dos cromátidas. Los cromosomas X o Y no son homólogos, pero sí presentan segmentos homólogos en los extremos de sus brazos cortos y solamente se emparejan en estas regiones, hacia el final de la primera división meiótica. Y podemos observar nuestra lámina, nos menciona tres partes importantes de lo que es la meiosis, donde nos permite mantener la constancia en el número de cromosomas a través de la generación al reducir dicho número de diploide a haploide y así producir gametos haploides. También nos permite la mezcla de los cromosomas maternos y paternos entre los gametos y facilita la recolocación de los segmentos de los cromosomas maternos y paternos a través del entrecruzamiento de estos segmentos cromosómicos, lo que cambia los genes y da lugar a una recombinación del material genético. Cada una de las nuevas células formadas
espermatocito secundario u ovocito secundario muestra un número haploide de cromosomas, es decir, un número de cromosomas que es la mitad del que poseía la célula original. Esta separación o disyunción de los cromosomas homólogos emparejados es el fundamento físico de la segregación, es decir, es la separación de los genes alélicos durante la meiosis. La segunda división meiótica tiene lugar tras la primera, sin que exista entre ambas una interfase normal, es decir, sin un paso intermedio de replicación del ADN. Cada cromosoma con dos cromátidas se divide y cada una de sus mitades, una cromátida, se dirige hacia cada uno de los polos. Por tanto, se mantiene el número haploide de cromosomas 23 y cada célula hija procedente de la meiosis muestra este número haploide reducido a cromosomas, con un representante de cada pareja original de cromosomas. Ahora, cromosomas con una cromátida única. La segunda división meiótica es similar a una meiosis convencional, excepto por el hecho de que el número de cromosomas de la célula que inicia la segunda división meiótica es haploide. Continuamos y tenemos aquí en nuestra imagen de la gametogénesis, la espermatogénesis. Aquí tenemos el testículo, la espermatogonia, el espermatocito primario, la primera división meiótica, donde tenemos 1 y 2 espermatocitos secundarios. Después tenemos la segunda división meiótica, ¿sí? Y finalmente, pues ya tenemos la espermiogénesis. A partir de la segunda división, terminamos con 4 espermatozoides, ¿sí? Esta ayuda visual nos permite observar la constancia en el número de cromosomas generación tras generación, al reducir dicho número de diploide a haploide y así producir gametos haploides. Permite la mezcla de los cromosomas maternos y paternos entre los gametos y también se observa la recolección de los segmentos de los cromosomas maternos y paternos a través del entrecruzamiento de los segmentos cromosómicos, lo que cambia los genes y da lugar a una recombinación del material genético. Espermatogénesis. La espermatogénesis es la secuencia de acontecimientos a través de la cual las espermatogonias se transforman en espermatozoides maduros. Un proceso que se inicia con la pubertad. Las espermatogonias permanecen en una situación latente en los túbulos seminíferos de los testículos durante los periodos fetal y postnatal. Las espermatogonias se transforman en espermatocitos primarios, que son las células germinales de tamaño mayor existentes en los túbulos seminíferos. Las espermátidas se transforman gradualmente en 4 espermatozoides maduros a través de un proceso denominado espermiogénesis, que observamos en esta parte. Todo el proceso de la espermatogénesis, que incluye la espermiogénesis, requiere aproximadamente 2 meses. Cuando se completa la espermiogénesis, los espermatozoides se introducen en los túbulos seminíferos. Las células de Sertoli que revisten los túbulos seminíferos tienen y nutren a las células germinales y pueden estar implicadas en la regulación de la espermatogénesis. Se continúa con el conducto deferente, a través de cuyo interior los espermatozoides alcanzan la uretra. Los espermatozoides maduros son células con motilidad que se desplazan activa y libremente, constituidos por una cabeza y una cola. La cabeza del espermatozoide representa la parte más voluminosa de estas células y contiene el núcleo haploide cuando son liberadas. Estas enzimas facilitan la dispersión de las células foliculares de la corona radiada, permitiendo así que el espermatozoide atraviese la zona pelúcida durante la fecundación. Hay numerosos genes y factores moleculares implicados en la espermatogénesis. Por ejemplo, se ha observado que las proteínas de la familia BCL2 están implicadas en la maduración de las células germinales y también en su supervivencia en las diferentes fases. Aquí observamos en la imagen
nuestras espermatogonias, ¿sí? Donde tenemos las espermatogonias, el espermocito primario y finalmente el espermatozoide. Y finalmente aquí observamos nuestro espermatozoide maduro, donde hablábamos que consta de una cabeza, que es el elemento más grande, el cuerpo y la cola. Vamos a continuar hablando ahora de la ovogénesis. Es la secuencia de acontecimientos por la que las ovogonias se transforman en ovocitos maduros. La maduración de los ovocitos se inicia antes del nacimiento y finaliza después de la pubertad. La ovogénesis continúa hasta la menopausia, que es la fase en la que tiene lugar la interrupción permanente del ciclo menstrual. Aquí observamos en nuestra imagen a nuestras ovogonias, donde tenemos el ovocito primario. El ovocito primario comienza la maduración, transformándose en 2 células y posteriormente o finalmente tenemos un óvulo maduro y cuerpos polares. Secuencia de acontecimientos por la que las ovogonias se transforman en ovocitos maduros. Se inicia antes del nacimiento, como habíamos mencionado, y finaliza después de la pubertad. También es importante que recordemos que la ovogénesis continúa desde que inicia la menopausia o desde que continúa la menopausia, que es la fase en la que tiene lugar la interrupción permanente del ciclo menstrual. La maduración prenatal de los ovocitos. Durante las primeras etapas de la vida fetal, las ovogonias proliferan mediante mitosis, un tipo especial de división celular. Las ovogonias, células sexuales femeninas primordiales, aumentan de tamaño hasta formar ovocitos primarios antes del nacimiento. Por esta razón, en las figuras no se muestra ninguna ovogonia. A medida que se forman los ovocitos primarios, aparecen células de tejido conjuntivo que los rodean, formando una capa túnica de células foliculares aplanadas. El ovocito primario, rodeado por esta capa de células, es un folículo primordial. A medida que el ovocito primario aumenta de tamaño durante la pubertad, las células epiteliales foliculares adquieren una configuración cuboidea y más tarde cilíndrica, formando un folículo primario. Al poco tiempo, el ovocito primario queda rodeado por una cubierta del material glucoproteico acelular amorfo. La zona pelúcida, la microscopia electrónica de barrido revela que la superficie de la zona pelúcida tiene un aspecto reticular regular con perforaciones complejas. Los ovocitos primarios inician la primera división meiótica antes del nacimiento, pero la finalización de la profase no se produce hasta la adolescencia. Las células foliculares que rodean a los ovocitos primarios segregan una sustancia denominada inhibidor de la maduración del ovocito, que mantiene detenido el proceso de la meiosis del ovocito. Y en nuestra ayuda visual observamos ahora lo que es la ovogénesis. Tenemos el ovario, ¿sí?, las células foliculares y en este caso el ovocito primario, ¿sí? Y aquí observamos también nuestra zona pelúcida y el ovocito secundario con nuestro primer corpúsculo polar. Finalmente, en la finalización de la primera división meiótica, tenemos la corona radiada y finalizamos la segunda división meiótica. En nuestra imagen también observamos lo que es ya nuestro ovocito maduro, ¿sí?, donde tenemos un núcleo que es visible en la vesícula germinal. Tenemos también la metafase 1, que esto nos lleva o nos indica que son ovocitos inmaduros, y finalmente tenemos un corpúsculo polar en una metafase 2, donde ya observamos nuestro ovocito maduro. Es necesario que hablemos también de la maduración postnatal de los óvulos. A partir de la pubertad, generalmente cada mes madura un folículo y tiene lugar la ovulación.
excepto cuando se utilizan anticonceptivos orales. La larga duración de la primera división meiótica puede explicar, en parte, la frecuencia relativamente elevada de errores en la meiosis, tales como la falta de disyunción que tiene lugar en los casos en los que la mujer es madre a una edad avanzada. Los ovocitos primarios detenidos en la profase son vulnerables a los agentes ambientales, como la radiación. Por eso es importante cuando llegamos a tener o a realizar estudios de rayos X. Sin embargo, a diferencia de lo que ocurre en la fase correspondiente de la espermatogénesis, la división del citoplasma es desigual. El ovocito secundario recibe casi todo el citoplasma, mientras que el primario corpúsculo polar recibe una cantidad muy escasa del citoplasma. Este corpúsculo polar es una célula pequeña y no funcionante. Durante la evolución, el núcleo del ovocito secundario inicia la segunda división meiótica, que solamente progresa hasta la metafase, momento en el cual se detiene tan pronto como son expulsados los corpúsculos polares. Se completa la maduración del ovocito. En el ovario, en una niña recién nacida, hay aproximadamente 2 millones de ovocitos primarios, pero la mayor parte de ellos experimenta regresión durante la niñez, de manera que en la adolescencia no quedan más de 40.000. También es necesario que hablemos de lo que es un gameto anormal, ¿sí? O de gametos anormales. La probabilidad de las alteraciones cromosómicas en el embrión aumenta gradualmente a medida que la madre envejece, es decir, entre mayor edad tenemos mayor riesgo. Si un gameto con 24 cromosomas se une durante la fecundación a un gameto normal con 23 cromosomas, se forma un cigoto con 47 cromosomas. Cuando un gameto que solamente presenta 22 cromosomas se une a un gameto normal, se forma un cigoto con 45 cromosomas. Hasta el 10% de los espermatozoides eyaculados muestran alteraciones macroscópicas, pero se considera que estos espermatozoides anómalos no son capaces de fecundar los ovocitos, debido a que carecen de la motilidad normal. La mayor parte de los espermatozoides morfológicamente anómalos son incapaces de atravesar el moco del conducto cervical. La capacidad de desplazamiento anterógrada es un parámetro subjetivo de la calidad del movimiento de los espermatozoides. Se ha demostrado que las radiografías, las reacciones alérgicas graves y el uso de ciertos agentes antiespermatogénicos incrementan el porcentaje de espermatozoides con configuración anómala. Actualmente, y es importante que recordemos, no se considera que dichos espermatozoides influyan en la fecundidad a menos que su número supere el 20%. Muchas gracias y hasta luego.